Buenas tardes. Hola, Hola, muy buenas, Susana. Susana, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, muy buena, Mari Carmen. Ya vamos por Laura, no prometo 31. nada. Si hay que llorar, se llora. No, hoy no va a poner vídeo, me lo ha dicho. Ah, buenas tardes. Hola, muy Buenas buenas. tardes. Hoy vaya a llorar con lo difícil que es el tema de hoy. Sí. Es importante que con los adolescentes podáis acudir a los recursos y a los servicios que hay para jóvenes y adolescentes. En todos los ayuntamientos hay actividades para ellos, hay bolsas de empleo, hay bolsas de actividades. Quiero decir que buscar cositas y porque os veo y algunos de vosotros ya os lo he recomendado, pero sí que para manejaros mejor con los adolescentes y todo eso, tenéis muchos recursos en vuestras localidades, ¿eh? Sí, el que no es un Informa Joven, es un centro de recursos juveniles, etcétera. Siempre hay alguna cosa. Ok, Falta que ellos quieran. claro, Eso, no, no, eso. no. Perdón. Está claro. No, si tienes razón. Que antes se mataban por ir a todos sitios y ahora Sí, hay que darle, hay que empujarle para que sí, vaya. aún eso tampoco van, o sea que. Sí, lo Sí, pero el sabemos, lo problema es que sabemos. muchas veces no van por desconocimiento, porque les cuesta, porque tienen vergüenza, porque Mm. no saben qué van a hacer ahí. Pero una vez que van, yo lo recomiendo, ¿eh? Si les pasa Ya, a ellos, ya, que ya, a ver, sí. si cuando dan el paso, al principio les cuesta, ¿eh? Lo de las vergüenzas, esto es impresionante. Pero una Sí, vez que han sí. dado el paso y ya de pronto han encontrado allí gente y tal, y entonces están locos por volver. Mm. Ana dice que se dejó el gym por no ir sola. Y luego se quejan si te vas con ella. Y luego si van los amigos se quejan y no van tampoco porque siempre tienen alguna excusa para hacer algo. Yo por eso quiero aprovechar un poquito mientras que va entrando toda la gente. ¿Cuál es la principal dificultad o cuál pensáis que es el problema que hay a la hora de relacionarse con el adolescente? Ir comentándome cosas mientras que va entrando la gente y así tenemos este tiempo para charlar. Yo, Gaby, primordial, o sea, lo que peor llevo es que para mí ellos no existe falta de respeto. O sea, la manera de dirigirse hacia nosotros, por lo menos yo con el mío, la manera que tiene de dirigirse hacia mí, para él nada le parece falta de respeto, porque les oyes hablar con sus iguales y dices, pero ¿por qué os faltáis el respeto así? Eso no es una falta de respeto. Y es que no, como que no lo aceptan, para ellos no es una falta de respeto. Y yo eso lo llevo fatal porque de 5 palabras o de 5 conversaciones, pues 3 son con faltas de respeto y no lo Ajá. ven como una falta de respeto. No, y aunque nosotros tengamos una determinada norma y una determinada regla y ellos la hayan aprendido, lo que ocurre es que en esta edad, como se potencian entre los iguales, para ellos el hablarse, el insultarse, el decirse barbaridades, no es una falta de respeto. Ahora, también planteo otra cosa. Por ejemplo, yo conocí un poco las normas de decirle de usted al profesor y a los padres. Y yo ya no le hablaba de usted cuando llegaba a la adolescencia y a la juventud. Quiero decir, que fijaros que parece una tontería, pero cambia la forma de hablarnos. Entonces, los adultos tenemos una forma de hablarnos que nos parece una falta de respeto que para ellos no es una falta de respeto. Pero me parece interesante, Amaya, porque ahora veremos qué es lo que podemos hacer un poco con eso. Más cosas. ¿Por qué nos cuesta trabajo relacionarnos con ellos? ¿O dónde pensáis que está la principal dificultad? Que no escuchan. ¿A qué te refieres con que no escuchan? Pues cuando le hablas, es que no escuchan. Hacen más que eso. Parece que luego que le va a tener que mandar un mensaje. Porque no hemos encontrado el hilo y la manera de comunicarnos con ellos. Porque si es a través de WhatsApp, verás cómo te escuchan. Sí, por eso digo que parece que si le manda un mensaje le va a quedar más claro, pero le habla
y vamos, como si estuviera hablando en una pared. Y luego te dice, no me lo has dicho. Sí. Otra de las cosas también es que, como vais diciendo por ahí por el chat, falta de autoridad, de que no nos escuchan, de que tienen otro lenguaje, de que ellos mismos no saben lo que les pasa, ¿vale? Esto también es una cosa muy importante que vamos a charlar hoy. Y todo eso hace difícil la comunicación con ellos, ¿vale? Pero mirad, no sé si me vaya a dar la razón o no, pero bueno, también estamos aquí para discutir, para hablarlo. Hay una cosa importante. La charla de esta tarde yo la he querido un poco relacionar el año pasado dimos una acerca de los adolescentes también, el 17 de abril, si lo buscáis en YouTube lo encontráis, que hablábamos de los comportamientos de los adolescentes, que si eran perezosos, que si eran rebeldes, que si eran unos divas, unos sábelo todo, que lo sabían todo y entonces cualquiera, ¿vale? Son comportamientos que normalmente tienen los adolescentes y que, mirad, nosotros lo vemos como una dificultad, como una distancia. Hay una diferencia intergeneracional. Ellos no van a pensar, no van a hablar, no van a comunicarse igual que nosotros como adultos. Ellos tienen su manera de hablarse, ellos tienen su dialecto, ellos se hablan de una determinada manera. Pero es que mirad, y como también habéis puesto en el chat, ¿vale? Todavía no tengo adolescentes, pero los voy a tener. Cuando hablamos de adolescencia se nos ponen los pelos de punta. Y ya los padres estamos muy condicionados a todo lo que nos enfrenta a ello. Ya sabéis que estamos trabajando en acción familiar en diferentes institutos con mi espacio de confianza. No veáis el cambio que tienen los adolescentes cuando le dan un espacio para escucharlo. Primero, van un poco con el culo apretado. A ver qué me va a decir el psicólogo, qué me va a comentar el psicólogo, qué me va a regañar el psicólogo. Y cuando tú le hablas y le dices que no, que simplemente quieres escucharlo, que simplemente quieres saber de ello, les cambia la actitud. Por eso la charla de esta tarde viene a colación de la otra que hicimos el año pasado. Pero esta tarde lo que he querido es aproximar esa mirada apreciativa, que empecemos a cambiar la manera de verlo para que podamos relacionarnos de otra forma diferente. ¿Me explico? Claro, lo que veíamos el año pasado era que son perezosos, que son rebeldes, no hay quien le hable, no hay quien les tosa. Cuando le comenta algo siempre te están contestando. Hoy quiero dar la vuelta y hoy vamos a hablar de esa mirada apreciativa y de poder ponerla en marcha. Y antes, lo que quiero es hablar con vosotros de algunas herramientas o algunas estrategias que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Para relacionarnos con los adolescentes. La primera estrategia o la primera manera de relacionarnos es que no tenemos que perder el humor. Mirad, cuando los chavales y las chavalas son adolescentes, perdemos la gracia delante de ellos. No tenemos ni puñetera gracia. No tenemos humor. Los chistes que cuentan ellos son totalmente diferentes a los de nosotros. Y nosotros esa actitud lo que nos hace es distanciarnos de ellos, ¿vale? Y además, si lo veis, lo que nos ocurre, o por lo menos a mí me pasa, es que cuando empiezo a gastarle una broma o cuando empiezo a usar ese humor, el sorprenderlo de, ostras, mi padre baila, ¿no? Mi padre se ríe, mi padre es gracioso, mi padre... Vamos a cambiar ese papel con ellos, ¿vale? En el sentido de que sí, somos la autoridad, somos los que tenemos que poner los límites, pero vamos a utilizar de vez en cuando ese humor y esa sorpresa con ellos. Que hagan cosas que no se esperen o que hagamos cosas que ellos no se esperen. Esto cambia y quita tensión en la relación con los jóvenes, ¿vale? La segunda estrategia que quiero hablar esta tarde es que utilicemos las capacidades que ellos tienen. Luego hablaremos del talento, hablaremos de cuáles son las potencialidades de nuestros adolescentes y yo voy a preguntar,
qué tienen de bueno, qué tienen de positivo, qué tienen de agradable vuestros hijos. Entonces, vamos a partir de ahí. Si tengo un hijo que es comunicador, que es sociable, que es amistoso, que es entrañable, mirar, una de las cosas que me dicen con mucha normalidad es que mi hijo sí lo han expulsado 3 veces, pero es que tiene buen corazón. Mi hijo es que le ha contestado, pero es que es más bueno que el pan. Mi hijo, todos sabemos que tienen buen corazón. Si no, no los criaríamos, ¿vale? Pero es que realmente nuestros hijos, si están educados en esos valores, en esa constancia que nosotros hemos transmitido, en esas habilidades, tienen unas capacidades que tenemos que aprender a utilizarlas. Y eso a ellos le dan un punto, una puntuación muy alta. Quiero decir, averiguar, daros cuenta en qué son buenos vuestros hijos. No solamente en que sean empáticos, en que tengan buen corazón, sino cómo se relacionan, cómo hablan, cómo, yo siempre digo, el mejor termómetro para saber si tu hijo sigue tus valores es que os lo cuente la vecina, el vecino, cuando se van a la casa de los amigos. Entonces, utilizar las capacidades de los adolescentes para reconocerlos, para tenerlos presentes. Otra cosa, en ese sentido, otra estrategia que yo suelo utilizar bastante es utilizar a vuestro adolescente como experto, como asesor experto. Luego veremos la estrategia Colombo, ¿no? Pero el asesor experto, ellos ahora mismo con el tema de las pantallas, como veíamos en las sesiones anteriores, en el tema de las redes sociales, en el tema de leche, el otro día a mí se me fue el wifi y el que me puso el wifi fue mi hijo adolescente. Entonces, utilizarlo para todas esas cosas. A ver, en el sentido de que ellos tienen habilidades, ellos buscan, ellos tienen curiosidad, ellos van mirando, entonces preguntarle a vuestro hijo sobre cosas que vosotros os quedéis un poco parados, ¿no? O no sepáis hacer. El utilizarlos como asesor le da un espacio, le da un sitio. Y esto es muy importante para valorarlo y para reconocerlo. Otra de las estrategias es que utilicéis las autoconfesiones. Aquí quiero puntualizar una cosa. Las autoconfesiones no es empezar a hablar de, ostras, cuando yo tenía 16 años, cuando yo tenía 17 años, oño, yo también estuve de campamento hace tiempo. No contar historietas. Las autoconfesiones para mí es, ostras, yo tuve una experiencia en ese sentido, por ejemplo, con una relación, con una novia, con esto y con lo otro. Ellos no saben que hemos podido tener otras parejas o que hemos tenido amigos que nos han defraudado y que nos han dejado atrás. El hablar de determinadas confesiones que a nosotros nos ha pasado es hablar de experiencia y hablar de cómo lo solucionamos nosotros en su momento. Que también me dolió, pues cuando yo tenía un amigo y ese amigo me abandona o me chafa o me deja de lado, ¿vale? Pero no empezar como los abueletes, que muchas veces es que yo cuando era joven, es que yo cuando era adolescente, no, en el momento que ellos escuchan ese inicio de la historieta se tapan los oídos, ¿no? Y no quieren saberlo. Primero porque hace un determinado tiempo, porque su generación no es la nuestra. Entonces, si vosotros contáis algo de vosotros, contadlo acerca de vuestras experiencias, acerca de vuestras emociones, acerca de cómo resolvisteis el problema, acerca de cómo os enfrentasteis a ese problema. Luego está el enfoque Colombo. Todos conocéis a Colombo porque, bueno, si no sois más jóvenes que yo, pues estáis así. Pero Colombo lo que hacía era hacerse tonto. Entonces, cuando estéis hablando con vuestros hijos, haceros un poquitín en tonto. ¿Qué es lo que hace? ¿Os acordáis del vídeo de Antonio Ríos, no? Cuando nos quedamos un poco mirándolos, preguntándoles, insistiéndoles, diciéndoles de qué está diciendo, qué está comentando, nos hacemos un poquito los tontos y entonces ellos nos van a dar información. Esto es un punto importante porque ellos se sienten valorados y se sienten capacitados de hablar de las cosas que saben.
Y si nos ven que nosotros no sabemos, entonces nos van a ayudar, nos van a proponer y va a ser un espacio de acercamiento y de comunión, ¿vale? Otro punto es que siempre tenemos que estar del lado del adolescente. Esto lo explico un poquitín más tranquilamente. Mirad, parece que esto es una lucha entre el adolescente y el adulto. Tienes que cumplir unas normas, me salto las normas, tienes que venir a una hora, me salto la hora, tienes que dejar el móvil, no tienes que dejar el móvil. Al final se convierte en un pulso con nuestro hijo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es acompañarlo, estar al lado, decir hacia dónde quiere ir, te acompaño. ¿Qué es lo que quieres hacer? Te acompaño. Pero esa imagen de estar tirando del adolescente de tienes que ir a recursos juveniles, tienes que ir al Informajoven, tienes que ir... Eso no es manera. La manera es que con el adolescente lo que tenemos que ponernos a la misma altura, ahora explico esto, ¿vale? Pero ponernos a la misma altura para ir hacia el mismo sitio. Pero así, no así. ¿Se entiende lo que quiero deciros? Ponernos así es ponernos igual que sus iguales. Es hablar de la misma manera. Es contestarle con las mismas frases. No, nosotros no somos sus colegas. Nosotros somos alguien que tiene una autoridad, que nos tienen que respetar, que nos tienen que escuchar, pero no porque nos tengan que escuchar, sino porque estamos al lado suyo, porque estamos acompañándole. Imaginaros yo, hace 15 o 20 años que yo trabajaba con adolescentes, la diferencia de edad era mucho menos. Ahora me encuentro con chiquitos y chiquitas de 15 y 16 años y evidentemente yo ya les saco 40, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que yo me pongo a su altura a la hora de decir, tú estás aquí para hablar conmigo, para comentar cosas, para ver si yo te puedo ayudar, pero te acompaño, no para decirte lo que tienes que hacer. Y eso es lo que muchas veces nos ocurre a los padres, que le decimos lo que tienen que hacer. Y como veremos esta tarde, ellos tienen sus opiniones, tienen su manera de pensar, ellos saben qué es lo que quieren hacer, deshacer, pero claro, hay que acompañarle en ese sentido. Entonces, ahí en ese punto no echemos un pulso, sino que negociemos con ellos, hablemos con ellos. Yo una de las cosas que digo en formación a terapeutas y a profesores y a orientadores es que de alguna manera no nos pongamos a controlarlo, no perdamos esa relación con ellos, esa comunicación con ellos. Y cuando nos ponemos como padres protectores, nos ponemos como padres autoritarios, estamos perdiendo esa relación. Y lo que tenemos que centrarnos es lo que hacen bien, en lo que son capaces de hacer, en ese valor que tienen y en esas capacidades que tienen. Y por último, otra estrategia es que cuando nos sintamos bloqueados con ellos, les pidamos ayuda. Mira, no sé cómo hacer, no sé qué plantear, no sé, ya hemos probado hacer esto, hacer lo otro. ¿Qué podemos hacer? Y tenemos que tener esa capacidad de rebajarnos y decir, no sé qué voy a hacer contigo, ayúdame. Un chico que lleva 1 mes, 2 meses, 3 meses de asentismo escolar. Ya tiene 16 años, ya es mayor de edad, ya puede decidir si quiere ir al centro educativo o no quiere ir al centro educativo, pero claro, los padres insistimos en que tiene que ir, en que tiene que sacarse la ESO, en que puede ser una oportunidad, que si no pierde esa oportunidad. Llega un momento en el que tenemos que plantearle, ¿qué podemos hacer? Tú ya puedes decidir, tú ya puedes tomar decisiones al respecto. Claro, ahí también nosotros tenemos que ponerle los límites, ¿vale? Pero si yo estoy insistiendo y tú no eres capaz de levantarte temprano, tú no eres capaz de estudiar, tú no eres capaz de hacer, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo podemos hacer para que esta situación sea beneficiosa para ti y sea beneficiosa para mí?
Porque con 16 años todavía no te puedes meter a trabajar. Yo si quieres te puedo dar el permiso, pero no te van a contratar nadie porque tienes 16 años. Yo si quieres puedo buscar soluciones, ¿vale? Pero de verdad, no ir por delante de ellos, sino ir al compás. Teresa, sé que la teoría está muy bien. Sé que es muy difícil la parte práctica. Pero es más complicado cuando creemos que esto es una lucha entre el adolescente y el adulto. Que esto es, o llevo yo razón o lleva razón el adulto. Ahí es cuando sí que no puede funcionar, porque nos convertimos en ese pulso, ¿vale? En el que, bueno, no, esto no es una lucha. Es que si tú haces las cosas bien, ganas tú y gano yo. Si yo hago las cosas bien, ganas tú y gano yo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? Y como van diciendo en los comentarios, cuanta más distancia generacional hay, mucho más difícil. Porque no es lo mismo manejar a un adolescente con 30, 40 años que manejar a un adolescente con 50, 55, 60 años. Es más complicado porque ya hay 2 generaciones por delante. ¿Vale? Ahora, nosotros no nos tenemos que poner a la altura suya, ni ellos se tienen que poner a la nuestra. Tenemos que ir conjuntos. Por eso las estrategias que yo proponía son sencillas, básicas y que tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Vale? Humor, sorpresa, que le hagamos gracia, que se sorprendan de que somos capaces de bailar, de sonreír, ¿vale? Incluso con ellos. El utilizar las capacidades que ellos tienen, el preguntarle cuando nosotros no sepamos y que sean nuestros asesores, nuestros expertos, el contarle cómo hemos podido resolver nuestros conflictos, cómo hemos podido resolver nuestros problemas de relación, cómo hemos podido resolver nuestros problemas de pareja, porque nosotros también pues lo hemos pasado mal, nos ha dejado el novio, la novia, hemos pasado también determinadas situaciones. Haceros los tontos también. Eso es muy fácil, ¿vale? Lo que pasa es que queremos ponernos muchas veces como adultos y en ese sentido, pues bueno, tenemos que rebajarnos y tenemos que darnos cuenta de que es importante ponernos al lado suyo, ¿vale? Y por último, si estamos atascados, pedirle ayuda, decirle cómo podemos solucionar ese envite, ese problema en un momento determinado. Ok. ¿Qué tienen de positivo el adolescente? ¿Qué tiene de agradable el adolescente? Primero, con un adolescente se puede hablar, se puede dialogar, se puede comunicar cosas. Podemos discutir, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que al final la discusión es yo soy el adulto y tú me tienes que hacer caso. Eso va a ir cambiando conforme a la edad, ¿vale? Cuando tengan 15 años, 16, 17, 18 años. Pero es interesante saber que ellos tienen sus propias opiniones. Ellos saben lo que quieren y qué es lo que no quieren. Hay un momento en el que hay esa inestabilidad, tanto emocional, física, como cognitiva, de los adolescentes que no saben ni lo que quieren ni dónde están. Pero todos los adolescentes tienen su opinión. Entonces, para mí lo fantástico es que con un adolescente se puede razonar, se puede dialogar, se puede convencer y nos pueden convencer. Yo siempre le comento a Joel que diga, vale, lleva razón, pero trata de convencerme. Sí, pero piensa cómo me vas a razonar, cómo quieres conseguir eso, pero razonámelo. Y si yo encuentro motivos por los que darte más tiempo, dejarte el móvil, dejarte ver una determinada serie, pero razonámelo. Entonces, deteneros un minuto a razonar con vuestros hijos. Hacerles pensar, que os convenzan. Es fantástico darte cuenta cómo el adolescente tiene sus propias opiniones, sean más razonables, menos razonables, más adultas, menos adultas, pero si lo hacen con sus amigos en ese sentido.
Mirar, y lo que ocurre muchas veces en los adolescentes es que la presión de social influye mucho. La presión del grupo se dejan llevar, pero eso lo que hace es que ellos vayan cogiendo su propia identidad. Eso lo veremos un poquitín más adelante. Pero a mí me parece fantástico que con 7 años, 8 años, 9 años es más difícil de hablar, o para mí me resulta mucho más difícil de hablar con un chico o una chica de 15, 16, 17 años. Hay que utilizar más recodos, hay que moverse más. Con 7 años, 9 años tú le dices las cosas y vas más directo. Pero con 14 años, con 15 años, con 16 años, con este chico o esta chica que no va a clase, el planteamiento es, dame tus razones. Es que no puedo, es que estoy cansado, es que estoy aburrido, es que siempre es lo mismo, es que esto, es que lo otro. Claro, es que a mí me gusta levantarme temprano para irme a trabajar. ¿Veis? Posición de adulto. Ostras, te entiendo perfectamente, es que es difícil, es que es complicado. Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Vale? Este chico que en un momento determinado quiere irse de fiesta, te razona, te dice, es que mi amigo, es que... Vale, pero dame razones para que yo pueda confiar en ti. No te preocupes, papá, que te voy a llamar, no te preocupes que te voy a mandar un mensaje, no te preocupes que sé que puedo acudir a un adulto o que voy a ir con un adulto. Yo qué sé. Todo ese tipo de cosas que el planteamiento es dame y convénceme para que yo pueda confiar en ti. ¿De acuerdo? Entonces, con los adolescentes se puede hablar, se puede razonar, se puede discutir. Lo que ocurre es que pasamos mucho más tiempo discutiendo con ellos y tratando de convencerlos y de ahí no salimos. Porque acordaros que los adolescentes son unos sabelotodos. Lo saben todo y lo conocen todo. ¿Vale? Y quieren rebatirte. Vamos a utilizar eso. Otra cosa muy importante que tienen los adolescentes es que cuando les razonan las cosas y no le dices porque yo soy tu padre y me tienes que hacer caso, porque vives debajo de mi mismo techo, porque yo te doy de comer y ya está, son capaces de llegar a acuerdos, son capaces de entenderte. Lo hablábamos con el tema de la pantalla. Si se le explica, lo entiende. Si le das las razones, lo entiende. Entonces, es más fácil de llegar a acuerdos en ese sentido cuando ocurren todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Por tanto, no veamos como el adolescente con que es difícil, de que siempre estamos discutiendo, de que siempre es lo mismo, de que... No, 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 no. Tener en cuenta que con el adolescente se puede hablar, se puede atender y se puede razonar. Ahora, tenemos que plantearles que nos den motivos para confiar en ellos, que nos den motivos para que te convenzan, que te den motivos para... ¿Vale? Otro de los aspectos que tiene la adolescencia y la juventud es que tiene unos ideales, son rebeldes sin causa. Lo que hablábamos el año pasado de esa rebeldía que va en contra de la autoridad, que va en contra de todo, que va en contra de lo que se le plantea, es fantástico que los movimientos sociales empiezan con los jóvenes. Y decimos, es que son muy influenciables, es que son fáciles de convencer, es que no. Los jóvenes, los adolescentes, tienen unos ideales muy profundos y llevan a cabo. Nosotros al final, los adultos, nos hemos acomodado, tenemos nuestra hipoteca, tenemos nuestra casa, tenemos nuestro coche y nos cuesta más tener esos movimientos sociales. Sin embargo, el adolescente lucha por la justicia, lucha por la igualdad, lucha por... y a mí me parece fantástico. Todos los movimientos sociales empiezan a través de los jóvenes. En la universidad, en el instituto, ¿vale? A mí me pasaba.
decíamos, es que vamos a hacer huelga. Y todos pensábamos, ya nos vamos a librar de la clase. No, no era simplemente por librarnos de la clase. Hay gente más comprometida y gente menos comprometida. Pero los jóvenes de hoy en día, los adolescentes, siempre tienen esa capacidad de querer cambiar las cosas. A veces se dan batacazos. Yo me he dado batacazos, yo me he enfrentado a situaciones que luego no ha habido ningún cambio por ningún sitio, pero ha merecido la pena. Ha merecido la pena porque son capaces de luchar hasta lo último, porque son capaces de estar ahí al frente de todo. Y son capaces de gritar, de defender y de... ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese sentido tenemos que ayudarle a que sean críticos, a que aprendan qué es lo que pueden defender y qué es lo que es indefendible, a que esos ideales son fantásticos y son muy buenos y que hay que desarrollarlo y hay que dejar que se evolucione en ese sentido. Entonces, para mí la adolescencia es una etapa que por una parte se puede comunicar, se puede hablar con ellos, se puede discutir de temas de política, se puede discutir de temas de cualquier tipo, que no es que sean adultos, evidentemente, pero sí empiezan a formar esa personalidad de adulto. Por tanto, mirar a vuestros adolescentes como que son capaces de luchar por lo que ellos quieren y por lo que a ellos les interesa. Hoy en día lo que yo me estoy encontrando es muchos jóvenes desmotivados. Hoy en día lo que yo me estoy encontrando en muchos jóvenes que no tienen esa capacidad de movilizarse ni de hacer cosas por todos los demás. Pero eso no es cierto, es decir, hay otros muchos adolescentes, porque siempre vemos la imagen del adolescente, pues que está fumando, que está consumiendo, que está en los bares, que está bebiendo alcohol, que está en las fiestas, que tienen comas etílicos. Pero hay muchos otros adolescentes y muchos otros jóvenes que están en manifestaciones, que están pidiendo cosas para su bienestar, que están pidiendo cosas para nuestro futuro en ese sentido. Entonces es fantástico utilizar eso y yo creo que una de las capacidades de nuestros hijos es esa, es luchar por sus ideales. Entonces, cuando veáis que vuestro hijo es crítico, que tiene una mirada diferente, que defiende sus ideales, apoyarle en todos los sentidos. Ya veremos a ver si se están equivocando o no se están equivocando, pero bueno, como todos nos tenemos que pegar topetazos en ese aspecto. Bien, otro de los aspectos es la curiosidad. Mirar, yo creo que el sistema educativo en muchos institutos falla porque no fomentamos la curiosidad de nuestros adolescentes. Estamos acostumbrados en dar un temario, en dar un planteamiento, en hacer cosas que evidentemente vienen muy enredecidas, ¿no? En el sentido de que ya vienen de una estructura que nos limita mucho. Pero no fomentamos la curiosidad de nuestros hijos. Cuando quieren saber, cuando se preguntan, cuando buscan, ¿vale? Todo está relacionado también, por ejemplo, con el consumo, ¿no? Veía ahí la fotografía de esos dos chicos que están consumiendo, que están fumando. Eso es parte de esa curiosidad, de saber qué se siente, de saber por qué tantos jóvenes utilizan, porque las redes sociales o los móviles o las pantallas también favorece la curiosidad. Por eso os decía que cuando lleguen a los 16, 17, 18 años, que no solamente estén viendo el TikTok y ya está, que no solamente estén viendo YouTube o estén viendo una serie y ya está, sino que sean personas que de alguna forma vayan buscando y fomenten esa curiosidad, ¿vale? Arno Edinburgh comenta eso, la curiosidad es la base misma de la educación. Y si me dicen que la curiosidad mató al gato, digo solamente que el gato murió noblemente. Porque eso es lo más fantástico de los jóvenes y los adolescentes. Que sean curiosos, que estén motivados por las cosas, que quieran saber, que quieran conocer. Vuelvo a decir, no solamente de la parte negativa, del consumo, de las amistades, de esto y del otro,
sino también que se les fomente esa parte de curiosidad y de que quieran conocer determinadas cosas. Los chicos de hoy en día, pues este chico que os comentaba que es asentista durante unos determinados meses, pues es un chico que se mete en el ordenador, que va buscando, no está viendo solamente serie, ni está en las redes sociales ni nada de eso, sino que se interesa por el tema de la biología, de las plantas, y empieza a buscar cosas. Digo, leche, y yo le voy preguntando, ¿y esto cómo lo puedo hacer? Y yo ahora que estoy montando un huerto, pues entonces le voy preguntando. Oye, y entonces a la semana siguiente él mismo me va trayendo cosas. Quiero decir que fomentarle esa curiosidad, ese querer saber cosas, nos ayuda a verlos de forma diferente. No son jóvenes pánfilos que se dejan llevar, sino que si encuentran aquello que les motiva, que les estimula, que les gusta, son capaces de indagar, de buscar, ¿vale? Por eso otro de los aspectos que yo muchas veces he comentado y que volveré a decir es que favorecerle a vuestros hijos ese ámbito de que conozcan, que sepan, que pregunten, que se interesen por las cosas, ¿vale? ¿Bien hasta aquí? Ok, perfecto. Unos pequeños tips que ya os he dado estrategias como padres, ¿vale? Cosas que tenemos que interiorizar nosotros. Primero, interesarnos por ellos, interesarnos por lo que les gusta, interesarnos por lo que ellos hacen, interesarnos por las cosas que de alguna forma a ellos le llaman la atención. Ellos hablan de las cosas que les gustan. Y si nosotros ponemos la cara de, pues vaya una tontería, pues eso lo hacíamos de jóvenes, pero ahora no se hace. Pues cuando hablan de música, cuando hablan de salidas, cuando hablan de videojuegos, cuando hablan, interesarnos por ellos. Creo que es importante el hecho de que ellos sepan que estamos ahí y que nos interesan sus cosas. Otro segundo punto, reconocerlo. Y esto no es simplemente un refuerzo positivo. Reconocerlo es darnos cuenta de quiénes son, darnos cuenta de qué valores tienen, darnos cuenta de qué ideales les mueven, darnos cuenta de lo que son por dentro. Luego lo especifico más, pero reconocerlo es sencillamente hacerlos presentes. Me imagino que habéis visto la película Avatar. En la película Avatar, la manera de presentarse uno a otro es yo te veo, pero te veo en tu interior, te veo lo que eres, te veo lo que tienes, te veo lo que de alguna manera me transmite. Eso para mí es el reconocimiento. Otra de las cosas es que seamos pacientes. El que seamos pacientes, y vosotros diréis, ya, si paciencia nos sobra. Sí, también os lo digo. La paciencia entendida con el hecho de ya llegarán las cosas, no tengamos prisa. Y llega. Acordaros que el cerebro del adolescente no se termina de desarrollar hasta los 24 o 25 años. Y diréis, ¿tenemos que esperar hasta tanto? No, porque cada uno madura a su ritmo, madura a su manera y madura a lo que ellos mismos van un poco haciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este proceso ellos están haciendo unas determinadas interconexiones que a nosotros no nos gustan y otras que sí. Vamos a fomentarle aquellas que sí. Entonces, cuando estén haciendo cosas que nos parecen agradables, que nos parecen importantes, que nos parecen que podamos potenciar, vamos a potenciárselas porque se va a repetir. Es como cuando están los críos pequeños y le decimos, cállate que está estudiando. No, está estudiando, acércate a él. Porque le voy a potenciar que quiero, que me gusta, que hace bien por estudiar. Que cuando esté dibujando me ponga al lado de él y diga, ostras, qué bien, qué chulo, ¿y cómo se te ha ocurrido? ¿Y cómo interesarnos por ello? Preguntar por ello. Preguntar por las cosas que a ellos les interesan y que ellos hacen. Pero hay que tener paciencia.
Hay que darnos un tiempo, recordad que la adolescencia se pasa, que todos hemos pasado por ser adolescentes, ¿vale? Otro punto, valorar lo que son, valorar su manera de ser, el verlos más allá de simplemente sus comportamientos. Sí, son momentos, son perezosos, están cabreados, están enfadados, parece que están peleados con todo el mundo, pero por dentro sabemos que por una parte los valores, los principios, lo que nosotros le hemos transmitido cuando tenían 4, 5, 3 años, van a salir, pero también observarlos y daros cuenta de que tienen capacidades muy bonitas. Y luego hablaremos de los talentos. Tenerlos en cuenta. ¿Qué significa tenerlos en cuenta? Que no podemos poner unas normas y ya está, y esperar que las cumplan. Contar con ellos, preguntarle, ¿a ti qué te parece? ¿Qué hacemos? Ellos a lo mejor no pueden opinar de la economía del hogar, pero pueden opinar de qué hacemos esta tarde, dónde vamos este fin de semana o qué es lo que te gustaría hacer. Entonces, si los tenemos en cuenta, si les preguntamos y ellos son A, B, C y D, siempre quieren lo mismo, pero vamos a escucharles. Y una pregunta que os hago y abrimos un poco el debate y luego continuamos, ¿vale? ¿Cómo veis a vuestros hijos adolescentes? ¿Como niños grandes o como adultos pequeños? ¿Se entiende la pregunta? Algunos de vosotros sois profesores, estáis en institutos. ¿Cómo veis a los adolescentes? ¿Como niños grandes o como adultos pequeños? Porque eso nos va a decir mucho. Y abrimos. Quien quiera hablar un ratico, que hable. Voy leyendo también. Mari Carmen dice que como adultos pequeños. A ver, yo creo que hay de los dos. Yo doy clase en un instituto, yo tengo niños grandes y tengo adultos pequeños. Depende también mucho de la edad. Depende de la edad, eso te iba a preguntar, María Luisa. Sí, porque si son de primero y de segundo de la ESO, es verdad que yo me encuentro más niños grandes. Y también hay adultos pequeños ahí, porque también depende de su entorno un poco familiar y de si han sido de niños acosados también en primaria, ya van desarrollando otro tipo de habilidades y de formas de gestionar situaciones difíciles. Yo me encuentro de los dos, sí. Vale. Más opiniones. Yo veo que el mismo niño a veces es niño grande y otras veces es un adulto pequeño. El mío, por lo menos, depende de en qué situaciones es los dos. Depende del tema que se trate, de conversaciones o razonamientos, es que es un adulto pequeño. Y luego en otras cosas cotidianas es un niño, niño. ¿Qué hacéis cuando aparece el adulto pequeño? En mi caso es que no aparece. En tu caso aparece la niña grande. Muy grande. ¿Cómo son los niños? Los niños son caprichosos, quieren las cosas a su tiempo, no razonan, no piensan, ¿vale? Pero yo muchas veces lo que planteo y trabajo es que si tú quieres que tu niño grande sea un adulto pequeño, empieza a tratarlo como adulto. Empieza a pensar que tiene más edad de la que tiene. Empieza a ver cuando se comporta como un niño pequeño, un adulto pequeño, y empieza a reforzarle esa manera de pensar y de razonar. Ana, aparece muy pocas veces. Sobre todo cuando los niños grandes son muy caprichosos y tienen ya un patrón. Es muy complicado. Pero lo interesante es que cuando aparezca ese adolescente o joven con el que puedes razonar,
en ese joven con el que pueda un poco entablar unas determinadas conversaciones interesantes. En el momento en que aparezca ese de convénceme y dame razones para que yo te pueda confiar en ti y pueda estar contigo, hay que potenciarlo, hay que levantarlo, hay que ponerle un petardo en el culo para que sea un adulto cuanto antes mejor. Y vuelvo a decir, es muy difícil verlo, ¿vale? Es complicado. Pero ya en los comentarios que habéis hecho en el chat, con lo que habéis dicho, todos os dais cuenta de que en algunos momentos son adultos pequeños. Vamos a engancharlos. ¿Cómo decíamos en esa charla? Y como estoy viendo también en el chat, hay que darle responsabilidades, pero más que darle responsabilidades, porque muchas veces no las cogen ni quieren cogerlas, es que cuando cojan esa responsabilidad nosotros nos enganchamos a eso. Y le Pero digamos, ¿cómo te enganchas? ¿cómo te enganchas? Cuando la veamos que actúa como un adulto, ostras, qué bien, oye, me siento que puedo hablar contigo, oye, soy capaz de Halagando. expresarme. Soy capaz de expresarme delante de ti porque me estás entendiendo. Cuando les pedimos ayuda y nos dicen, sí, mamá, es que no soy capaz de hacer esto, pero podemos hacer esto, otro. Ostras, qué gusto. No sé si va a funcionar o no va a funcionar, pero me gusta poder conversarlo contigo. Cuando nosotros hablamos con un adulto, estamos mirándole a la cara y sabemos que es un adulto. Cuando es un adolescente o un joven, estamos diciendo por dentro, no tiene ni puta idea. Vamos, está diciendo unas tonterías, pues será crío. ¿Me entendéis? Yo ayer con una chiquilla, ¿no? La veía que tiene muchos conflictos, que tiene muchos problemas en el instituto, con los padres, que esto y que lo otro. Y yo la veía madura y la veía interesante. Claro, se estaba mostrando muy agresiva y muy molesta porque nadie la entendía y nadie la comprendía. Y lo único que le pregunté al final de la charla con ella, ¿estás sentido a gusto? Dice, sí. ¿Por qué? Porque la estaba tratando como un adulto. Y es una chiquilla que tenía 13 años, que hablaba cosas que tú dices, no va conmigo, es una niña y está comentando. ¿Me estoy explicando? Pero nuestros hijos, cuando nosotros conversamos con ellos como adultos, se van muy satisfechos, se van más tranquilos, se van diciendo, mi padre me ha entendido o mi madre me ha entendido. Por eso, ayudarle a que yo para ello un poco el tema es que yo lo veo un poquitín más, les pongo siempre 2 o 3 años. Incluso se los digo, ostras, pues si como estás hablando parece que tienes 17. Ostras, si con lo que me estás diciendo, me encuentro a gusto porque puedo hablar como una persona adulta. Y hace así. Y sigue hablando. Y entonces tú dices, madre mía, como esta chiquita no salga de ese papel. Pero claro, yo le tengo que trabajar esa parte de que es razonable lo que estás diciendo, es fácil. Claro, si yo empiezo desde la primera sesión, sí, pero es que tú te tienes que... Es que si no, luego te van a... Es que te van a decir van a decir, no, está siendo mi profesor, está siendo mi padre, y yo no quiero que la persona con la que estoy hablando me trate así. Bien, esto no puede ocurrir en todos los casos, ¿vale? Quiero decir, lo que tenemos que encontrar son esos momentos de comunicación que sean satisfactorios, que nos llenen a nosotros, pero que veamos que les llena también a ellos. Y con un adolescente no es con un niño que le da las palmaditas a la espalda y le decirle qué bien lo ha hecho. Lo que quieren los adolescentes es que le hablemos como un adulto. ¿Vale? Ahora, somos padres y al mismo tiempo tengo que poner los límites, tengo que decirle las cosas tranquilamente,
tengo que también buscar razonamientos para convencerlos de determinadas cosas. Porque no pueden hacer lo que les dé la gana. ¿Vale? Un chiquito, una chiquita que con 14 años, con 15 años se deja el instituto, no puede hacerlo, tiene que tener unos límites. Ahí siempre yo digo que aparte de que los padres tengamos que convencerlos, tengamos que hablar con ellos, tengamos que tal, utilicemos los recursos que hay. Los profesores, el instituto, los amigos, el policía que es amigo mío y le tira un poco de la oreja, vamos a utilizarlo todo. Porque a veces los Y cuando padres... lo utilizas todo, si no funciona, Ya. junto. Por eso digo que no es tan fácil, Ana. Porque por eso Ya. mismo a veces tienen que soltar las chispas y tienen que ser ellos los que de alguna manera en ese momento tú digas, ostras, ha cambiado. Por eso la paciencia es muy importante. Ya. Sacos. Pero la paciencia no es resignación, ¿eh? La paciencia es que sigamos como padres buscando recursos, mirando cómo podemos ir haciendo. Y escuchadme una cosa, mejor que nosotros no conocemos a nuestro hijo y yo sé dónde darle la vuelta. Me cuesta más trabajo con Lucas que con Joel, pero se la doy o lo consigo dársela. ¿Por qué? Porque choco más con Lucas en ese sentido. Pero eso nos pasa a todos los padres en muchos casos. Entonces, cuando ya lo hemos intentado todo y lo probamos, decimos, ya el clic no lo tengo que hacer yo, tiene que hacerlo la otra persona. Pero nos ponemos en la posición de acompañante y le acompañamos. No nos ponemos en la posición de autoridad y tiramos de ellos. ¿Vale? Eusebio, cositas que hayas visto en el chat. Bueno, la mayoría de las cosas las ha ido respondiendo, porque bueno, aquí hay opiniones también, que algunas de las asistentes pues han dicho, pues yo tengo un hijo pequeño, pues yo tengo uno que es adulto, otro que es pequeño, o sea, un poco una variedad grande, ¿no? Por aquí nos dicen de la última, dicen, tengo una hija de 14 años y ahora le he dado por ir a casa de amigos a dormir todos los fines de semana. Y ahí está la lucha. Mira, aprovecho lo que dice Nicolás con respecto a esto. Con 14 años yo tengo que saber dónde vas, dónde no vas, qué es lo que haces, qué es lo que no haces. Yo tengo que confiar en ti. Dame muestras de que puedo confiar en ti. No te estoy diciendo que no. Esto es otra cosa que tenemos que aprender los padres, ¿vale? Sobre todo con adolescentes y con jóvenes. No le digáis que no a las primeras de cambio. Lo pensaré, déjame que ya te diga, en un ratico te contesto. Y ellos están, pero dímelo, pero dímelo, pero dímelo, pero dímelo. ¿Vale? Si tenemos pareja, ya lo hablaré. Espérate que venga papá y lo comentamos. Espérate que también quiero consultarlo con mi pareja. ¿Pero por qué tienes que consultarlo con mi pareja? No, porque aquí somos dos adultos y quiero comentarlo con ellos. Quiero decir que muchas veces lo que tenemos que hacer es no decir que no a las primeras de cambio. Y esto es lo que nos ocurre muchas veces a los padres con hijos adolescentes, que a cualquier cosa ya le estamos diciendo que no. ¿Vale? Ahora, con esta chiquita que se va todos los fines de semana a casa de los amigos, tendremos que empezar a negociar. Dame razones para dejarte, cómo puedo confiar en ti, tengo que saber dónde vas, pues tengo que hablar con un adulto, cuando hable con el adulto ya veremos, ya no veremos. Estamos hablando de 14 años. Si nos vamos a los 16, 17 años ya es más complicado. ¿Vale? Pero porque tenemos que tratarlo al mismo tiempo un poco de adulto en ese sentido. Ya confío en ti, ya puedes tener eso, ya puedes hacer determinadas cosas, pero sin perder esa comunicación. A mí lo que más me gusta en ese sentido es que en lugar de ver quién gana o quién no gana, si se va todos los fines de semana o no se va todos los fines de semana, es que somos capaces de sentarnos media hora con mi hija para hablar del tema. No para luchar, no para discutir, sino vamos a llegar a un acuerdo en ese sentido.
Con 14 años yo tengo que poner determinados límites y determinadas normas, pero también me puedo ser flexible en ese sentido, ¿vale? Entonces, si aplicamos lo que hemos estado comentando, lo del tema de la paciencia, lo del tema de tenerlo en cuenta, lo del tema de escucharlo, lo del tema de ver cómo son, porque evidentemente también nos damos cuenta de a quién podemos dejar el fin de semana fuera o no a quién. ¿Se entiende esto? Nosotros conocemos a nuestro hijo y sabemos con quién podemos contar más o con quién podemos contar menos. Vuelvo a decir, pero dame muestras de que puedo confiar en ti. Es la idea principal. ¿Vale? Ahora, permitirme una salvedad porque sabéis que yo no suelo dar consejos ni vosotros sabéis lo que tenéis que hacer y lo que tenéis que deshacer. Pero con 14 años todos los fines de semana es fácil decir yo te puedo dejar un fin de semana, pero no todos los fines de semana. Es fácil decir, oye, voy a hablar con un adulto de esto y lo otro, pero no te vayas a ir todos los fines de semana. ¿Se entiende? También, como veíamos en otra ocasión, tenemos que ver por qué los comportamientos de los adolescentes en ese sentido, de qué están huyendo, qué está ocurriendo también para que todos los fines de semana se quiera ir. No quiero decir, Nicolás, que pase nada en tu casa, ¿vale? Pero sí el hablar con ellos y el comentar. ¿Veis? Esa es la comunicación y ese es el acercamiento que tenemos que tener con ellos. Es más importante sentarnos media hora y una hora a negociar, a hablar, que quién se salga con la suya, que quién lleva razón ahora o quién lleva razón la semana que viene. ¿Me explico? Pero ya nos sentamos con nuestro hijo, adolescente o joven y podemos hablar, podemos razonar, podemos discutir. ¿Vale? Laura quería comentar algo. Sí. Es que no sé si se me oye. Perfectamente. Ah, vale. No, que digo que, a ver, en ese aspecto, yo, por ejemplo, mi madre, yo cuando salía y tal, pues me iba con los amigos, me iba de fiesta y tal. Ella nunca me ha prohibido nada, siempre me ha aconsejado, pues como una madre, ¿no? Lo que debía ser o lo que a ella le parecía, pero yo hacía lo que quería, lo que yo quería, los típicos de un adolescente. Pero luego al final yo me equivocaba y luego yo misma era la que le buscaba a ella, dándole la razón, recurría a ella y me daba esa capacidad para yo confiar en ella. Y entonces, pues yo mi madre es como una amiga. Yo ya lo cuento todo, pero desde adolescente. O sea, que no es que haya tenido una relación cerrada, pero es por eso, porque como me ha dado la capacidad para poder confiar en ella, pues como que... Laura, y porque te ha dado la capacidad de tomar tus propias decisiones. Claro, y equivocarme, que Y es muy equivocarte. importante. Porque si Sí. tú te equivocas y vas a tu madre y mira lo que me ha pasado, mamá, pues ya te lo dije, si es que madre mía, si es que no puede ser. Tú no vayas a tu madre. Ya. Te No, da la- ella me decía, ves, te lo dije, pero de otra manera. No me lo De decía otra forma. gritando ni nada, porque si no yo ya iba con miedo. Claro, pero esa es la confianza un poco que hay que tener con los hijos adolescentes. Es decir, dejar que tomen sus decisiones, en mayor o menor medida poder controlarlas, no es lo mismo dejar que tome una decisión con 14 años que tomarla con 17. Ya. Pero que se equivoquen y luego poder hablar con ellos. Si es que lo más bonito que tiene el joven o el adolescente es que luego te busca como padre y como madre, porque Sí. seguimos siendo referencia para ellos. Sí. Al final es que el propio adolescente es el que busca a la madre. ¿Sí? Pongo el ejemplo Eso de sí. la pareja. Una pareja que es celosa y que está detrás de él o de ella, al final lo que provoca es un agobio, es un control que no puedes controlar. Y al final la pareja dice, déjame en paz. Si nosotros al adolescente, a la adolescente, estamos controlándola, estamos tratando de que no se equivoque, estamos encima de ellos para que no tomen sus decisiones, al final dicen, déjame en paz, que yo quiero tomar mis decisiones. Por eso os digo de acompañar, de que estéis cerca, de que
como la madre de Laura en ese sentido, comprensiva, cercana, pero tú tomas las decisiones. Ahora, yo como madre, mi papel es advertirte, es decirte qué es lo que puede pasar y qué es lo que no puede pasar, qué es lo que te puede ocurrir o lo que no te puede ocurrir. Por eso un poco lo que os decía antes, que en lugar de que contemos historietas, contemos experiencias acerca de lo que nos puede pasar, lo que a nosotros nos pasó, de cómo me sentí yo, de cómo resolví yo el problema, que no va a ser lo mismo de cómo lo van a resolver ellos, pero ya le estamos dando indicios, ¿vale? A ver, ella no ha sido muy permisiva, ella también ha estado encima mía y tal, pues como una madre. Lo único que yo he visto positivo es que me ha dejado equivocarme para yo poder darme cuenta, eso, dejarme equivocarme. Si es que hay que equivocarse. Sí, sí, No se sí, tiene sí. que equivocar ella, me tengo que equivocar yo como adolescente o como... no estoy hablando de 14 años, estoy hablando ya de, pues, de 17, cerca de la mayoría de edad, pero era menor. O sea, Claro, y al final te das cuenta de que muchas veces tienes que rectificar. Yo conozco muchos chicos y chicas que se dejan los estudios con 16, 17, 18 años y luego los retoman con 25. ¿Por qué? Porque se han dado ah, cuenta de que de alguna manera pues, no fue una decisión adecuada en su momento. mm, Pues, total. muy importante, dejar que se equivoquen, ¿vale? Eso lo apuntaremos luego al final. Gracias, Laura. Siguiente. Otra cosa muy importante que tienen los jóvenes, y creo que tenemos que ayudarle a que la promocione y que la fomente, es que tengan muchas redes sociales. Y las redes sociales no me refiero a el uso de Internet, al uso de las aplicaciones y todo eso. Las redes sociales me refiero a que tengan amigos, a que conozcan, desconozcan, se lleven fracasos, se lleven alguna situación un poco de sé con quién puedo contar o con quién no puedo contar. Quiero decir, es una etapa tan maravillosa en cuanto a las relaciones sociales que creo que tenemos que ayudarle a que la potencie. Em, Ello, y me estoy refiriendo a cuando estamos en primero o segundo de la ESO, empiezan a cambiar las amistades. De hecho, yo me encuentro con muchos fracasos porque compañeros y amigos de primaria empiezan a desaparecer en secundaria por diferentes motivos, ¿vale? Pero yo creo que ahí en ese sentido, cuanto más grupos conozcan, mucho mejor. Cuanto más le ayudemos a que tengan diferentes actividades para que tengan diferentes grupos de amigos, estupendo. Esto de mi mejor amiga, mi mejor amigo y contigo hasta la muerte, se llevan fracasos por todos lados. Yo a los chicos y a las chicas que les ocurre eso, les digo, es que tú misma te has encerrado. Es que tú misma o tú mismo tienes un solo amigo con el que hablas, pero luego no te has quedado solo en ese sentido y no veáis las depresiones, los intentos de suicidio, la idea suicida en un momento determinado, porque se han sentido decepcionados con los amigos. Es una etapa muy bonita para conocer gente, para conocer experiencias, para conocer y abrir esas redes sociales, ¿vale? Las amistades en estas edades marca mucho a todos los jóvenes y creo que son muy importantes. Eh, Ahora, aquí está el debate. Eh, ¿Pueden ser buenas influencias, malas influencias? Todo depende de las decisiones que tomen tus hijos. Y nosotros no podemos tomar las decisiones por ellos. ¿A qué me refiero? A que de alguna forma el que nosotros estamos controlando en muchas escuelas de padres, cuando lo hago de manera presencial, es ¿cómo puedo controlar los amigos de mi hijo? ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo tome decisiones con respecto a sus amigos? Yo creo que mi hijo le está influyendo negativamente estos amigos. ¿Cómo puedo hacer para cambiarlo? Mirad, al final, como dice Laura, la decisión la tienen que tomar ellos. Ellos se tienen que dar cuenta de quién son realmente sus buenos amigos y quién no lo son, quién va a estar en los momentos malos y quién está solamente para la fiesta. Pero lo tienen que descubrir ellos y tiene que ser algo que les sirva como experiencia y que aprendan.
a una chiquita que estuve hablando ayer con ella, me comentaba eso, ¿no? De que, bueno, en una situación de dificultad, en una situación que había pasado en segundo de la ESO, pues realmente quien eran sus amigos de primaria, pues la habían dejado sola, le habían dado la espalda y además incluso algunos se había puesto en contra de ella. Y yo le preguntaba, ¿qué has aprendido de la situación? Y me decía que no puedo confiar en ellos. Digo, no, se trata de que tienes que descubrir en quién puedes confiar y en quién no puedes confiar. Quién te ha dado la espalda y quién no te ha dado la espalda. Y en ese sentido tienes que ver que hay que diferenciar entre los amigos que te van a ayudar y los amigos que están ahí un poco por la fiesta, por el jiji, el jaja, pero no te van a echar una mano. Entonces lo único que estás aprendiendo es que a diferenciar con quién te tienes que juntar y con quién no te tienes que juntar. Pero son ellos los que tienen que ir descubriéndolo, ¿vale? Entonces, las redes sociales, cuanto más mejor. No me estoy refiriendo a las aplicaciones, me estoy refiriendo a los contactos, me estoy refiriendo a las actividades, me estoy refiriendo a las experiencias, me estoy refiriendo a que no se encierren solamente en un amigo, una amiga, o en un grupo de amigos o en un grupo de amigas, ¿vale? Ayudarle a que aprendan a distinguir, dejar que te hablen, porque nos hablan mucho de sus amigos, nos hablan mucho de su historia. ¿Por qué? Porque es lo que viven ellos en este momento. Los iguales son el punto más importante para ellos, ¿vale? Esas relaciones, esas amistades, lo que van a provocar es la identidad de nuestros hijos. Tenemos que entender que hay una identidad personal, que cada uno la cultiva, que la hace, que la crea, y hay una identidad social. Todo joven necesita estar dentro de un grupo. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera se van a dejar llevar. Si el grupo de amigos fuma, va a fumar. Si el grupo de amigos se hace una cresta, se va a hacer una cresta. Si el grupo de amigos le gusta la música reggaetón, pues le va a gustar el reggaetón. ¿Es bueno o es malo? Ni es bueno ni es malo, forma parte de su identidad. Y yo creo que en esta época nos tenemos que centrar en generar ese pensamiento crítico, generar ese pensamiento razonado, generar ese tú decides dónde estar y cómo estar. Que nadie decida por ti. Evidentemente se van a dejar llevar por la presión del grupo. Se van a dejar llevar por su grupo de amigos y por lo que hacen, ¿vale? Pero que también averigüen cuáles son las consecuencias. Mirad, un chico que tiene 15 años, que de alguna forma tiene sus problemas familiares en casa porque tiene un abandono por parte de su padre, la madre pues es súper protectora y quiere cuidar a él y al hermano pequeño y no se termina de separar del padre, pero un padre que está ausente, que además supongo o creo que tiene otra familia aparte. Bueno, ¿qué hace este chico? Pues ahora mismo tiene sus relaciones, está dejándose llevar por malas influencias y evidentemente lo que yo trabajo con él es, eres tú el que decide. Que sepas que las consecuencias van a ser para ti. Que sepas que si en un momento determinado, porque ya las malas influencias se han metido en una casa, han robado esto y afortunadamente este chico en ese momento no estaba. Pero mira lo que le ha ocurrido. Mira que, es decir, que las relaciones sociales les va a servir o van a servir para plantearle todo este tema de la identidad, de que ellos toman las decisiones, de que ellos deciden y que ellos se tienen que dar cuenta qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer. ¿De qué depende? De las consecuencias que vayan a tener a él a nivel personal. Si te va a traer problemas con tus padres, te va a traer problemas en el instituto, te va a tener problemas con la policía, pues tú eres el que tienes que tomar la decisión. Ahora, recordar estos dos puntos. Una parte que tienen una identidad personal, que es lo que va a fomentar la personalidad más adelante, y luego tienen una identidad grupal, que es la que se van a dejar llevar, la que van a tener influencia y la que de alguna forma
va a hacer que ellos puedan decidir con quién quieren y con quién no quieren estar. ¿Vale? Mirad todo lo que os estoy comentando del adolescente y el joven. Y todas son cosas agradables, son cosas positivas, son cosas que nos dan a entender que los adolescentes y los jóvenes tienen muchas capacidades. Tienen capacidad de dialogar, tienen capacidad de razonar, tienen capacidad de tener muchos amigos y de tener muchas redes sociales. Tienen la capacidad de tener una identidad propia. Acordaros que están en una época en la que se están distanciando de la familia y eso hace que tengan esa identidad también propia. Y eso es muy bonito. ¿Quiere decir que esa identidad va a estar siempre? No, luego cambiamos. Yo iba a decir, yo de joven tenía rastas, pero vamos, con este pelo no creo que os fuera a convencer. Pero yo tenía un estilo que ahora no tengo en ese sentido, ¿no? Va fomentando esa personalidad a lo largo del tiempo. Lo que ocurre es que esa identidad que nosotros tenemos en la adolescencia y en la juventud, evidentemente nos marca y nos queda un poco marcado para luego la adultez, ¿no? Pero esos ideales, esos valores que nosotros tenemos en la juventud y en la adolescencia, evidentemente nos influyen también en cómo somos luego como adultos, ¿vale? Y por último, el talento. Os quiero dedicarme un poquito, sabéis que yo he trabajado con Antonio Ángel Ballester el tema de talento en jóvenes y en adultos. Os he hablado alguna vez de Conecta tu talento, os he hablado alguna vez de Influye. En ese sentido, en la adolescencia, igual que la identidad, hemos de ayudarle a desarrollar esos talentos. Los talentos no es que sean buenos en deporte, que sean buenos en música, que también, evidentemente, pero es desarrollarle las inteligencias múltiples, es desarrollarle las inclinaciones naturales, es desarrollar lo que los jóvenes tienen por dentro. Y aquí vengo referido a todo ese reconocimiento en verle las capacidades y esas potencialidades. ¿Qué consiste el talento? Todos tenemos talento para algo, talento o talentos, y tenemos para varias cosas. En ese sentido, yo, por ejemplo, tengo talento de saber escuchar, ¿de acuerdo? Pero yo descubrí el saber escuchar cuando era adolescente, cuando era joven. Todo el mundo me venía a contar a mí sus problemas, mis amigos se acercaban y me comentaban, por una parte porque guardaba la confidencialidad, pero por otra parte también porque sabía escuchar. Eso es un talento que evidentemente ha sido útil para el trabajo que yo he desarrollado. Y un talento es lo que tenemos por dentro. Quiero decir, un cocinero puede ser cocinero porque haga bien la comida o simplemente porque tenga la capacidad de salir a hablar con los clientes, decir cómo está, cómo no está. Puede ser bueno en su trabajo, pero no está metido en las cocinillas ni está dentro de la cocina, sino que es una persona sociable, es una persona empática y sale a hablar con sus clientes. Ese es el talento. No solamente el que sepa cocinar bien o sepa cocinar mal, ¿vale? Entonces, los talentos son aquellas capacidades, aquellas potencialidades que nos hacen ser como somos. Y todos nuestros hijos tienen talento, tienen capacidades. Vemos que nuestro hijo es muy sociable, que habla con todo el mundo, que desde pequeño tiene una manera de actuar en grupo fantástica. Vamos a potenciárselo y vamos a desarrollárselo cuando es adolescente. Vemos que nuestro hijo cuando tiene 3, 4, 5 años es capaz de sentarse, de dibujar, de imaginar cosas, de pensar en cosas, de tener una imaginación interior muy grande, ¿vale? No solamente le va a ser factible para el tema del arte, sino que también es bueno para tener ese mundo interior, esa capacidad de desarrollar determinadas actitudes, determinadas actividades, ¿vale? Que vemos desde que son pequeños. Entonces, Antonio Ángel desarrolla ese talento. Yo recomiendo mucho el libro de Encender las Estrellas, que lo hace por diferentes etapas y en una de ellas es ver qué es lo que hacíamos de pequeños, qué es lo que disfrutábamos cuando éramos pequeños, qué es lo que nos hacía
sentir bien cuando cuando éramos pequeños, pues o nos gustaba estar en grupo, o nos gustaba subirnos a los árboles, escondernos en la cueva, o estar con nuestros abuelos y estar en el huerto, o estar haciendo algo de mecánica con nuestro abuelo, porque era fontanero, porque era cualquier tipo de profesión en ese sentido. Entonces, hay una parte en la que trabajamos lo que son eh, lo que nos gustaba, lo que hacíamos bien cuando éramos pequeños, lo que nos gusta ahora que somos adolescentes y somos jóvenes, dónde me siento completo, dónde me siento a gusto, dónde me siento bien. Y te das cuenta de que los jóvenes de hoy en día les gusta escribir, les gusta componer, les gusta el tema de la música, tienen buen oído y lo trabajan mucho. Y en ese sentido me parece interesante y me parece importante que nos fijemos en los talentos que tienen nuestros hijos. Vuelvo a decir, los talentos no son aquello que nos ha costado un esfuerzo. Que Carlos Alcaraz tiene una capacidad de jugar al tenis, pero no todo el mundo puede jugar igual que él. Evidentemente tiene un talento con respecto al deporte, pero luego en su forma de ser, ver que es un chico amable, que es un chico cercano, que es un chico educado, ¿vale? Y te das cuenta que tiene otro tipo de talento aparte del tenis, ¿vale? El tenis es algo que ha trabajado, que ha madurado, que ha fomentado y evidentemente es bueno, pero tiene otro tipo de talentos que van más con su ser, con lo que tiene dentro, con lo que es capaz de hacer, ¿vale? Igual que hablo de Carlos Alcaraz, que evidentemente es un talento, el tema del deporte, el tema de la música, el tema del arte, pero también tenemos que ver que todos que tenemos unas determinadas profesiones tenemos unos determinados talentos. Y esos talentos son los que nos hacen que en nuestra profesión seamos los mejores. Entonces, fijaros en los talentos de vuestros hijos, fijaros en cómo son vuestros hijos, daros cuenta de esas capacidades y esas potencialidades que tienen, en qué son buenos. Y ya no solamente en actividades, sino en su forma de ser, ¿vale? Sí, se entiende hasta aquí, queda clarito. Como veis, esta noche estoy dando otra imagen totalmente diferente del adolescente. El adolescente es capaz de pensar, es capaz de tener un diálogo con él, es capaz de hablar de emociones y de hablar de sentimientos, tiene unos ideales que evidentemente le hacen que sea rebelde, que sea que vaya a esa lucha un poco hacia esa justicia que ellos mismos se inventan, pero sí son luchadores, sí son talentosos, sí tienen muchas amistades y muchas relaciones. Y realmente, si vemos a los adolescentes de esa forma, vamos a empezar a trabajar con ellos de forma distinta, ¿vale? Ahora, ¿cómo nos sirve? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Primero, que tenemos que cambiar nuestra forma de mirar a nuestro hijo adolescente. Tiene sus capacidades y tiene sus potencialidades. No me muevas la cabeza, Ana, que te estoy viendo. ¿Dónde? A veces no lo sabemos, a veces ni ellos mismos lo saben. Tenemos que ayudarles a que lo puedan descubrir, pero lo tienen que descubrir ellos. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Facilitándoles los recursos. Ya lo hemos hecho. Muy bien. Ya le hará el clic. Ya lo hemos intentado de muchas maneras. No hay manera. Vale, tener paciencia. Pero que eso no haga distanciaros de ellos. Que no perdáis, ¿vale? El hecho de comunicaros con ellos. Que a pesar de que cuesta mucho trabajo, tengáis momentos de negociar, de hablar con ellos, de acercaros a ellos, de saber lo que les interesa, de saber lo que os interesa. Y si de verdad os bloquea, pedirle ayuda a ellos. ¿Vale? Son cosas que de alguna manera parecen fáciles, pero no son tan fáciles. Pero lo que yo os preguntaba un poco al principio era, ¿qué os resulta difícil a la hora de relacionaros con vuestros hijos adolescentes? La manera de comunicarse, que muchas veces faltan al respeto,
o nosotros pensamos que faltan al respeto porque en su entorno ellos son iguales, es la manera de comunicarse. Nosotros no nos vamos a reducir a comunicarnos igual que se están comunicando de ellos porque nosotros somos los padres, pero tenemos que entender que hay una diferencia generacional, que ellos van a ver las cosas de una determinada manera y nosotros las vamos a ver de otra. ¿Vale? Ok, pues comparto la última diapositiva, que es muy similar a la que yo planteaba en su momento el año pasado, ¿vale? Y todo se resume en lo siguiente. Por favor, vivir la adolescencia de vuestros hijos. No sufrirla. Verlos de manera diferente, verlos que tienen sus momentos, que tienen sus dificultades, que hay momentos en los que no vamos a entendernos ni de una manera ni de otra, ¿vale? Pero vivirla, ver qué tienen de bueno, ver qué tienen por dentro, de verdad, describir, porque una de las cosas que cuando me dicen que tienen buen corazón, yo les pregunto a los padres, ¿pero eso qué significa? Descubrir por qué tienen ese buen corazón, porque tienen empatía, porque saben escuchar, porque saben acercarse al más débil, porque, ¿veis? Todos esos son talentos que todos tenemos dentro y que cada uno tiene esa especificidad de alguna forma. Y todos nos escuchamos de la misma manera y todos no actuamos de la misma forma. Entonces, vivir la adolescencia como algo que tiene que ser descubierto. Yo siempre lo veo como que siempre me enseñan algo, siempre me muestran algo, siempre, o a lo mejor que yo se lo veo, pero cuando yo hablo con los adolescentes, cada uno es diferente, es distinto, y me muestra una cosa de ellos que es maravilloso. Entonces, mirar esa maravilla de adolescentes que tenéis y tratar de ajustaros, no de luchar con ellos, ¿vale? Entender y saber que la adolescencia es temporal, entender y saber qué va a pasar, entender que en un momento determinado se va a conformar todo su cerebro y van a saber tomar decisiones, van a saber hacer las cosas y se van a convertir en adultos responsables. Mentira, porque nosotros no lo somos tampoco en algunas cosas. O sea que simplemente esa adolescencia, esa juventud le va a hacer ser adultos medianamente responsables, medianamente cuerdos y medianamente saludables, ¿vale? Otra de las cosas es que encontrar un sentido a cómo se comportan vuestros adolescentes. No hace falta preguntárselo. ¿Por qué? Porque ellos no saben y ni te van a saber contestar. Porque no saben lo que pasa por su cabeza, porque no saben por qué están así, porque no saben cómo sienten en un momento determinado, ¿vale? Seamos apreciativos en nuestra visión y en nuestros comentarios. De verdad, vamos a darnos cuenta que son capaces de ser responsables, de ser adultos, ¿vale? De pequeños adultos, de que vamos a mirarle un poquitín de que si yo quiero que se comporten como ya que tengan 17, 18, 20 años, voy a tratarlos como que tienen 17, 18, 20 años. Y para eso, la comunicación con ellos, la negociación con ellos es importante. Lo hacemos con los adultos cercanos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras parejas, con nuestras familias. También nos cuenta trabajo, ¿eh? Pero evidentemente buscamos momentos para hablar, para comunicarnos y para aceptarlos tal y como son. Facilitarles experiencias, hablarle de vuestros momentos de la adolescencia, no como historieta, sino como lo que yo aprendí, lo que yo tomé una decisión equivocada en este momento, ¿vale? Y en ese sentido, que ellos también vayan aprendiendo a partir de lo que nosotros podamos transmitirles, ¿vale? Tener límites porque somos sus padres, evidentemente con 12, 13 años unos límites mucho más restringidos, con 14, 15 años tenemos que negociarlo y con 16, 17 tienen que tener su propio espacio y su propia intimidad, pero tenemos que seguir negociando con ellos, ¿vale? Y darle unas responsabilidades, crearle unos hábitos que eso más tarde o más temprano va a
confluir en que sean adultos más o menos responsables. ¿Vale? Ok, muy bien. Pues abrimos un poquito, comentamos, me decís, ¿qué os ha parecido la charla de esta tarde? Porque cuando planteé los temas a Eusebio, me di cuenta que sí, que se repetían mucho, pero siempre he querido añadir una parte diferente. Y esta tarde sí que quería compartir con vosotros mi imagen de la adolescencia, que no es tan mala, que no es tan horrible, ni es tan complicada como parece. A veces somos nosotros los que lo hacemos complicado. ¿Qué os parece esta idea de la adolescencia, de la juventud? Hombre, como tú lo cuentas, muy bien. Visto como tú los llevas, los conoces, creo que sabes o intentas reconducir alguno, todo eso muy bien. Pero llevarlo yo, a mí personalmente, a mi caso, cuesta y yo hablo mucho con mi hija. Hemos tenido una relación muy dura, pero con mucha comunicación. Y yo le he dado sus valores y es como que ahora entiendo que tiene que hacer ese clic, pero ese clic no llega. Y es una adolescencia muy, muy difícil. Que no es que no me haga caso, que no, es que yo digo ven a una hora y las horas se pasan muchísimo. Y con lo que tú decías de llamar a darle así que un amigo policía le coja de la oreja, también sabes que sí. O sea, que haces todo y se alarga en el tiempo. Claro. Y tú dices, no tenéis que pensar qué habéis hecho mal. Pues sí, lo pienso. Yo pienso que en algún momento o he sido permisiva o pues que ella es de las típicas de mamá, 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 mamá. Y al final, venga, sí, sí. No sé. Ya te digo que he visto como tú lo has expuesto, fenomenal. O sea, lo firmo ya. Pero a nivel ya personal de uno mismo, a mí me cuesta mucho. Pero sí que es verdad que bueno, que todo lo que tú has estado diciendo, de que tenemos que hablar con ellos, de que tenemos que darle su espacio, lo entiendo, lo he hecho, pero bueno, tendré que seguir haciéndolo. Sí. Y acordaros un poco que yo me he encontrado en terapia y no son mis hijos para nada, situaciones muy complicadas y muy difíciles. Quiero decir que como terapeuta también tengo que decir que es difícil un poco reconducir determinadas situaciones, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que yo, y creo que lo he comentado alguna vez, a mí siempre me han puesto con los adolescentes y los jóvenes porque yo soy alto, soy corpulento y siempre me decían, si se pasan, por lo menos a ti te hacen caso, ¿no? Y yo siempre he estado con los adolescentes un poco por obligación, entre comillas. Yo fui educador social, luego he sido psicólogo y ahora soy terapeuta familiar y coach. Y en ese sentido siempre me ha tocado librar con los adolescentes y con los jóvenes. Ahora, lo que a mí sí me ha sido útil es verlo de forma distinta. Quiero decir, siempre te plantean las dificultades, el instituto te plantea dificultades, los padres te plantean dificultades. El adolescente dice, yo ya no sé qué hacer, ¿vale? Pero claro, si yo los veo así, los veo como que es imposible, como que es una etapa difícil, como que es una etapa muy complicada, se me hace cuesta arriba. Y entiendo que a los padres se nos haga cuesta arriba estar con un adolescente que está todo el día chinchín, 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 y tú hablas con él. Ahora, ¿qué se te queda a ti? Y nos conocemos un poquito, Ana, pero que os sirva a todos. Que yo hablo con mi hijo y con mi hija. Que yo establezco lazos de unión, en el sentido de que cuando necesites, ya sabes que estoy aquí. Tú te emperras en algo y yo no te puedo ayudar en determinadas cosas, porque no te lo voy a permitir, porque soy tu madre y soy tu padre y sé que eso te va a hacer daño.
pero ya generamos ese lazo de unión, ese vínculo y ese acercamiento. Cuando ella quiera o cuando él quiera, va a pasar lo que nos ocurrió la semana anterior. ¿Quién no le daría un abrazo y un beso hoy en día a su padre? ¿Quién no le diría hoy a su madre gracias por todo lo que me han mostrado y me han enseñado? Eso mismo van a hacer nuestros hijos dentro de unos años. Evidentemente, tiene que hacerse clic. Le hemos dado ese vínculo, esa relación, esa manera de comunicarnos. Le hemos facilitado de que tú tomas decisiones, tú te equivocas y que las consecuencias también las tienes que asumir tú. Le hemos dado la oportunidad de que de alguna forma aquí está tu madre para lo bueno y para lo malo y nos hemos hecho presentes. Y en algún momento he dicho, no con un amor incondicional, no con cualquier condición, no con cualquier propuesta que tú me hagas. Porque luego te encuentras con chicos y chicas con 20, 25, 30 años con problemas de drogodependencia, con problemas de agresividad, con problemas de violencia de hijos a padres, que tú dices, no podemos permitir todo este tipo de cosas. Ahora, como padres después también tenemos que ver que quedan esos lazos de unión, esa cercanía y que por muy mal que lo he podido hacer en una etapa que le he dado mucha permisividad, otra etapa le he puesto muchas normas o no he querido, pero ahí estamos y vamos a ser sus padres. Pero viéndola de esta forma, a mí me ayuda a trabajar con ellos. A mí me ayuda a escucharlo. A mí me ayuda a entenderlo un pelín más. Si yo le hiciera caso a todos los padres o a todos los institutos que me dicen, con este lleva cuidado, no estaría trabajando. Le tengo que ver la parte más positiva. Y te das cuenta que los adolescentes y los jóvenes son capaces de movilizar, son muy inteligentes, son capaces de relacionarse con cualquier persona y de cualquier forma. Lo que ocurre es que, como dentro de todo su proceso, tiene que ir estabilizándose. Muchas gracias, Ana. Siempre es un Nada, placer. a ti siempre. Más cositas, más ideas. Hablar los que vivís todos los días la adolescencia, los que estáis en institutos como Luisa y como Yolanda y como... ¿Se puede poner esta mirada a los adolescentes? Tenemos que hacerlo, porque si no, no conseguimos nada. Porque si los vemos que son rebeldes, que vienen a fastidiar, que llega tarde porque no nos damos cuenta de su contexto y de sus cosas y evidentemente los comprendemos y los entendemos. Efectivamente, viendo o sabiendo lo que hay en la familia, pues lógicamente entendemos muchas cosas que hace el niño y demás, muchas incongruencias, padre-madre, sobre todo en temas de separación y demás. Entonces, sí, hay que tener muchísima paciencia. Una mirada amable, darle una mirada amable por muy cafre que sea. Porque en el fondo, pues sí, lo que dice el padre al final es que al final mi hijo, bueno, sí, pero es que le estamos fomentando entre todos la etiqueta de eres malo y está cumpliendo expectativas. Con lo cual, flaco favor le estamos haciendo a ese niño porque, pues eso, cumpliendo expectativas, pues, ¿cómo voy a ser bueno? ¿Cómo voy a estudiar? ¿Cómo voy a llegar a tiempo a clase? Entonces, bueno, pues por ahí van los tiros. Sí, me gusta mucho cómo lo has definido esa mirada amable, ¿no? De que a veces tenemos que tener, yo no diría la pena o la compasión por ello en ese sentido, sino que no, esa mirada amable en el sentido de que ellos también lo están pasando mal, ellos también están pasando crisis, lo de los adultos les afecta, lo de los iguales les afecta porque hacen un drama
cuando ocurren cosas de pareja, ocurren cosas de amigos entre ellos, es un drama, ¿no? Para ellos. Pero esa mirada amable me encanta, ¿no? Esa idea de mirarlos de forma diferente en ese sentido. Ok, más cositas. Oye, el libro de Encender las Estrellas es un libro para adultos y para jóvenes, ¿vale? Lo pueden trabajar porque es muy dinámico y trabaja cada una de las fases que yo he comentado, la infancia, la adolescencia, el adulto, la inteligencia múltiple, las inclinaciones naturales y trabaja a todos los niveles. Entonces es un libro muy dinámico que sirve para los chicos y para los adultos en ese aspecto. ¿Vale? Muy bien. Más cositas, Eusebio. Vale. Pues hay algunas que se han quedado antes, algunos comentarios sobre el tema de las amistades, sobre todo hay algunas familias que están preocupadas por los amigos, si son buenos amigos, si son buenas influencias, si son malas influencias, de qué manera hacer, ¿no? Pero ya lo has explicado, ¿no? Has estado hablando de que ellos se tendrán que equivocar y tal. Sí, a mí me gusta transmitirle a los chicos y a las chicas que no se encierren en un grupo de amigos. Quiero decir, ese grupo de amigos que le está influyendo de forma negativa, en un momento determinado son ellos los que se dan cuenta de que no les beneficia y se van a ir. El problema es que si se van a otro lado y no son admitidos, no son aceptados, no encuentran, van a volver a ese grupo de amigos que le está afectando o que le está influyendo de forma negativa. Quiero decir, lo que yo siempre planteo es que conoce más gente, conoce otros ámbitos, no solamente conozca a estos chicos que te están llevando por el mal camino, ¿no? No se lo digo así, pero evidentemente cuando tienen diferentes grupos es mucho mejor. Primero, no les cuesta desengancharse de las malas influencias y por otra parte, no es lo único que ven. Pero claro, cuando tienen esa presión de grupo, cuando solamente le están influyendo de una determinada manera y ellos no encuentran otro sitio, se van a quedar ahí. Pero si igual que tienen este chico que os comentaba, ¿no? Que tiene dificultades de su padre que es ausente. Claro, ahora se deja llevar por estas malas influencias, pero es que no tiene otro grupo de amigos, porque ya en el instituto está etiquetado, ya todo el mundo dice, oye, con este hay que llevar cuidado. ¿Qué va a hacer este chico? Pues va a seguir con este grupo de amigos. En lugar de ampliar esos grupos, pues a través de la música, a través de la naturaleza, a través de otro tipo de actividades, ¿vale? A mí no me asusta tanto la influencia de los amigos, porque más tarde o más temprano ellos se dan cuenta de quién le beneficia y quién no, sino el que se sientan solos o el que estén solos, ¿vale? Yo he tenido, perdón, Dime, Laura. yo he tenido un montonazo de amistades, pero de toda clase, o sea, de todo, vamos, de todo he tenido. Y al final es que lo que no conviene o lo que tú ves que no encajas, lo desechas, es que directamente y buscas gente y al final es como probando, entras en el grupo, porque siempre va a haber gente que esté con tu hijo, o sea, como que sea como tu hijo, o sea, como es él, que conecte, ¿no? Con tu hijo, siempre va a haber gente. Lo que es que a lo mejor quien se piensa que es su mejor amigo o es su amigo del alma, luego resulta que no es, que es a lo mejor otro que conoces. Es que es así. Sí, sí, sí. Yo lo he vivido. Y te das cuenta con el paso del tiempo y te das cuenta cuando Exactamente. hay relaciones que siguen, otras relaciones que cambian y otras relaciones que escucharme, que nos pasa con las parejas, que en ese sentido pues hemos podido experimentar, pues con los amigos igual, hemos experimentado y sabemos con quién podemos contar y con quién no podemos contar. Ahora, lo que yo sí tengo claro es que aquellos que nos influyen de mala manera, si nosotros nos damos cuenta de que tenemos que ir tomando distancia, ¿vale?
Ok, más cositas. Oye, me ha parecido ver ahí, cuando nosotros hacemos actividades con nuestro hijo y a pesar de eso nuestro hijo no se comunica. Cuando nosotros tratamos de crear ese vínculo y esa relación, pero a pesar de ello, ¿vale? A ver, ellos no tienen tiempo para nosotros, ¿vale? Porque para ellos priorizan los iguales y priorizan sus amigos en ese sentido. Pero el adolescente está en ese proceso de que me alejo de la familia, pero quiero a la familia, de que yo hago mis actividades, pero vuelvo debajo del ala de mi madre. Entonces, ese podemos aprovecharlo en el sentido de que haciendo actividades con ellos, dándole la oportunidad. Ellos son los que van a decidir cuándo quieren hablar con nosotros. Ahora, cuando vayan a hablar con nosotros, que estemos atentos, que estemos pendientes, que no nos perdamos ese momento con nuestro hijo adolescente, porque no va a ocurrir en 20 años. Quiero decir, no va a ocurrir en mucho tiempo, hasta, a lo mejor hasta el mes que viene no va a volver a pasar. Pero siempre que nos busquen, estemos ahí. Ahora, nosotros por eso no tenemos que dejar de hacer actividades con ellos, de comunicarnos con ellos, de buscarlos, de dejar que ellos nos busquen. Lo que ocurre es que tenemos que también dar su espacio para que sean ellos los que se vayan acercando. Otro problema que suele ocurrir también es que pasan rachas, pasan momentos en los que no tienen ningún grupo de amigos. ¿Os acordáis también cuando os decía que lo mismo se duchaba 3 veces al día o 5 veces al día, que luego pasaban 2 o 3 semanas y no se duchaba? Van pasando por etapas y en esas etapas también entran las redes sociales y también entran los amigos. Lo mismo ahora, no acabo por ir con mi amiga, que lo mismo luego me tiro 3 meses sin ver a mi amiga y dónde está mi amiga y qué hace mi amiga y me da igual y no quiero saber nada. Ahora, ¿qué es lo que podemos facilitar nosotros? Simplemente facilitar los recursos para que se relacionen. Ya son ellos los que tienen que decidir relacionarse. Y os recuerdo que las pantallas no es el modo de relacionarse. Es uno más, pero no tiene que ser el único, ¿vale? La manera de relacionarse es haciendo actividades, es compartiendo cosas, es el tú a tú y el cara a cara con otros chicos y con otras chicas, ¿vale? No las redes sociales están muy bien, ayudan, pero no hay que facilitarle otro tipo de recursos de relacionarse con otros iguales, ¿vale? Os recordamos que tenéis también otras sesiones de adolescencia en el canal de YouTube, ¿vale? Que complementan a esta, que de este tema hemos hablado muchas veces. Y hay ciertas cosas que a lo mejor no se pueden tocar todas en esta sesión, pero también hay otros aspectos que no hemos tocado ahora, pero que están también ahí. Sí, por eso, Teresa, en YouTube, Acción Familiar Región de Murcia, ¿vale? Pero también veis ahí que hemos puesto varios vídeos de cuándo hablar cuando están haciendo las cosas mal. Mirad, con los adolescentes, y lo explica muy bien Antonio Ríos, y veis un poco algunos vídeos de Antonio Ríos, que yo aconsejo que lo revisemos. Él propone que a la hora de regañarles, de decirle las normas, lo hagamos de una manera efectiva. Primero, que no le demos mucho rollo. Segundo, que le digamos las cosas y los límites claramente. Oye, esto es lo que yo quiero y estas son las consecuencias de si no ocurre eso. Y que se lo recordemos de vez en cuando, pero no de una manera cansina, sino que se lo recordemos de una forma que podamos hablar, que podamos comentar y que podamos acercarnos en ese momento. Ya no son niños, ya no les tenemos que regañar, ya no les tenemos que castigar. Entenderme lo que quiero deciros. Lo que tenemos que plantear es negociar con ellos, hablar con ellos, ver las posibilidades y poder hablar como un adulto. Que si empezamos a hablar como adultos, van a empezar a comportarse como adultos, ¿vale? Acordaros que no queremos niños grandes, lo que queremos son adultos pequeños. Muy bien. He puesto también el enlace del vídeo de Antonio Ríos, del que está hablando ahora Gaby, que es muy cortito, son 6 minutos, 7 minutos, pero es que explica perfectamente la situación esa de
de cuando estamos en casa y de pronto pues alguno de nuestros hijos adolescentes le da por contarnos algo o le da por acercarse a nosotros, ¿no? Además, lo cuenta muy gracioso porque Antonio Río es una persona muy, muy simpática. Pues ahí os he puesto el enlace. De todas formas, cuando mandemos la grabación, en la descripción del vídeo también os lo pondremos, ¿vale? Como recurso de apoyo. Bueno, pues nada, no olvidaros hacer la encuesta, por favor. Y nada, pues la semana que viene tenemos un tema sobre cómo influye la sociedad en la familia, ¿eh? Cómo a veces las familias nos vemos influidos por lo externo, ¿no? Y condiciona mucho nuestro comportamiento como familia. Yo creo que es un tema muy interesante que lo va a dar Rocío, una compañera que se ha incorporado este año con nosotros. Y nada, os invito a que no os lo perdáis. Como veis, todos menos yo son grandes profesionales, ¿vale? A mí ya porque me escucháis y soy muy repetitivo. Pero escuchar a gente nueva y sabia nueva, la verdad es que a mí por lo menos yo luego lo escucho y me está gustando mucho. Gaby, que aquí tienes comentarios muy buenos, ¿eh? Que estupendo, que te explicas fenomenal, que no te puedes explicar mejor, que me encanta la charla, ¿vale? Nada, eso es refuerzo No, positivo y yo claro lo que que quiero sí. es reconocimiento, que me quieran más por cómo soy. Creas adicción, Gaby, creas adicción. Amaya está enganchada desde hace... desde el primer día, ¿eh? Amaya, el primer Esta es día. la novena edición. Es una droga esto, sí. La novena edición que llevamos ya. Muy bien. Bueno, pues un placer. Muchísimas Muchas gracias, gracias. como siempre. Igualmente. Vosotros. Venga. Muy bien, Venga. pues nada, gracias. Chao, chao. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Muchas gracias. Vale.